En los confines de nuestro planeta, bajo el hielo y el misterio de regiones inexploradas, se ocultan secretos que desafían todo lo que creíamos saber. Desde las frías tierras de Rusia hasta los rincones más desconocidos de la Antártida, hemos tropezado con hallazgos que parecen sacados de otra realidad. Cuando encontramos restos que podrían cambiar nuestra percepción del universo y quizás revelar que no estamos solos. Número 1. Extraterrestres en Rusia. En un rincón remoto de Rusia, dos hombres avanzan cuidadosamente por la espesa nieve, documentando su caminata con cada paso. De repente, ocurre algo que promete cambiar la historia. Una aparición inesperada. En la distancia, entre los árboles y la nieve, un extraterrestre aparece ante sus ojos. Al menos, esa es la versión que querían que creyéramos. Pero al mirar de cerca este video, es difícil no detectar las señales obvias de que estamos ante un montaje muy bien planeado, pero mal ejecutado. Primero, el comportamiento de los hombres es demasiado calmado. Si realmente te encontraras cara a cara con un extraterrestre, no saldrías corriendo, o al menos reaccionarías con más sorpresa. Sin embargo, estos dos personajes caminan como si estuvieran siguiendo un guión, sin mostrar asombro ni miedo, lo que genera inmediatamente dudas sobre la autenticidad del video. Además, su manera de acercarse directamente al supuesto extraterrestre indica que sabían exactamente dónde estaba. ¿Acaso tenían un mapa de seres de otro mundo? Poco probable. A medida que la cámara se enfoca en el extraterrestre, la situación se vuelve aún más sospechosa. El alienígena en cuestión parece sacado directamente de una película de bajo presupuesto de Hollywood. Ojos grandes, cuerpo pequeño, cabeza desproporcionada. No hay lugar a dudas. El diseño sigue al pie de la letra los estereotipos clásicos que hemos visto en películas de ciencia ficción durante décadas. Si bien la imaginación humana ha idealizado cómo lucirían estos seres durante años, la posibilidad de que este avistamiento sea genuino se desvanece rápidamente al darse cuenta de que el alienígena probablemente fue adquirido en una tienda de disfraces o en línea. Es importante destacar que, aunque el video es claramente un montaje, no carece de entretenimiento. La forma en que está grabado, con una atmósfera tensa y una narrativa misteriosa, logró captar la atención de algunos espectadores. Sin embargo, incluso los más crédulos comenzaron a cuestionar la autenticidad del evento cuando se difundieron análisis más detallados, desmantelando cada uno de los elementos que pretendían dar veracidad al avistamiento. Las críticas se enfocaron en la falta de reacción humana genuina y en la obviedad del disfraz utilizado. Número 2. Descubrimiento en la Antártida. Ese vasto desierto blanco parece el último lugar donde uno esperaría encontrarse con algo más allá del hielo y la nieve. Pero siempre hay sorpresas. En este caso, el hallazgo de un pájaro sediento de sangre captó la atención de todos, generando rápidamente una ola de rumores. Sin embargo, lo que parecía ser una amenaza escalofriante digna de una película de terror, terminó siendo algo muy diferente. Desde el principio, la descripción de la criatura resultaba confusa, una especie de mezcla entre un animal real y una construcción torpe. Las primeras imágenes mostraban lo que parecía ser un ave grotesca, con una máscara que recordaba a las utilizadas durante la peste negra, solo que mucho más exagerada. Por supuesto, las similitudes con esa icónica máscara de los médicos de la peste no ayudaban a calmar los nervios. El pájaro, cubierto de lo que parecía ser papel maché en lugar de plumas reales, tenía un aspecto más ridículo que aterrador. Además, el hecho de que no estuviera claro si la criatura fue encontrada en Rusia o en la Antártida solo añadía más confusión al misterio. Para algunos, la ubicación era crucial. ¿Cómo llegó esta cosa a un continente tan remoto y desolado? Lo que empezó como una historia aterradora rápidamente se convirtió en el tema de numerosas burlas en Internet.
A medida que se compartían más detalles, las teorías más serias fueron desplazadas por el humor y la incredulidad de los usuarios. Los análisis más detallados revelaron que la criatura no tenía ninguna base biológica coherente. Su extraña combinación de elementos parecía más bien una broma de mal gusto que un verdadero descubrimiento científico. Incluso el entorno en el que fue hallada la criatura, según algunos, parecía demasiado preparado para ser creíble. La escena recordaba más a una producción artística fallida que a un lugar de investigación científica real. La calidad de los materiales utilizados para construir esta criatura era tan evidente que muchos comenzaron a preguntarse si no se trataba de una parodia deliberada, destinada a engañar a los crédulos. Por otro lado, había quienes, a pesar de las pruebas en contra, continuaban creyendo que este hallazgo era genuino, alimentando así la fascinación por lo inexplicable. Número 3. Ciudad Fantasma. Kati Kachan. Ubicada en el vasto territorio ruso, no es solo una ciudad abandonada, es un reflejo palpable de cómo las fuerzas económicas y políticas pueden transformar un lugar próspero en un rincón desolado. Esta ciudad minera, construida en la década de 1930, nació del trabajo forzoso de los prisioneros del Gulag. Durante años, las minas de carbón que rodeaban la ciudad alimentaron su crecimiento, lo que llevó a una expansión significativa. De hecho, su población superó los 10.000 habitantes en su apogeo, lo que la convirtió en un núcleo próspero para la minería en la región. Sin embargo, como tantas ciudades industriales, Kati Kachan no fue inmune a las inclemencias del destino. La prosperidad de la ciudad estaba intrínsecamente vinculada a la estabilidad de la Unión Soviética. A medida que la economía soviética comenzaba a desmoronarse, especialmente hacia el final de la Guerra Fría, el precio del carbón cayó drásticamente. Esto, combinado con el colapso de la URSS, significó un golpe devastador para Kati Kachan. La ciudad, que alguna vez fue bulliciosa y llena de vida, se vació casi tan rápido como había crecido. Los habitantes comenzaron a emigrar en busca de mejores oportunidades, dejando atrás edificios vacíos y calles desiertas. Lo que en algún momento fue un hervidero de actividad minera, se convirtió rápidamente en una ciudad fantasma. Actualmente, Kati Kachan es un recordatorio lúgubre de la volatilidad económica y cómo el cambio puede barrer con una comunidad entera en cuestión de años. Aunque la naturaleza ha comenzado a reclamar su territorio, cubriendo los edificios y las calles con vegetación, el silencio que se respira en sus rincones evoca una profunda melancolía. Lo más impactante de esta ciudad fantasma es cómo su desaparición fue tan rápida. En cuestión de pocos años, pasó de ser un lugar lleno de vida a un escenario abandonado. Esto no solo deja en evidencia la fragilidad de las economías industriales, sino también el profundo impacto de las decisiones políticas y económicas en la vida cotidiana de las personas. A pesar de su estado actual, Kati Kachan sigue atrayendo a aventureros y curiosos, quienes, al caminar por sus calles vacías, pueden sentir el peso de la historia, como si el eco de las risas y las conversaciones de sus antiguos habitantes aún resonara entre las paredes abandonadas. Número 4. Islas Diomedes. El estrecho de Bering es el hogar de dos pequeñas islas que no solo son curiosas por su geografía, sino por su particularidad temporal. Las Islas Diomedes, ubicadas a solo unos kilómetros una de la otra, pertenecen a dos países distintos, Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, lo que realmente desconcierta a quienes las visitan no es solo su proximidad geográfica, sino su diferencia horaria. Mientras que la isla Diomedes Grande pertenece a Rusia, la isla Diomedes Pequeña es parte de Alaska. Y aunque uno podría pensar que estando tan cerca tendrían la misma hora, la realidad es que hay una diferencia de 21 horas entre ambas. Este fenómeno se debe a la línea internacional de cambio de fecha, lo que significa que podrías estar en el futuro en una isla y en el pasado en la otra. Viajar de una a otra
Es casi como viajar en el tiempo, lo cual es bastante surrealista para aquellos que conocen el fenómeno. Aunque no se trata de un viaje en el tiempo al estilo de las películas, sin duda es un hecho que sorprende y desconcierta a los visitantes. Número 5. Diamante muñeca rusa. En las vastas y frías tierras de Rusia se hizo un descubrimiento que dejó a expertos y gemólogos perplejos por su singularidad: el diamante muñeca rusa. A simple vista, podría parecer una joya común, pero este diamante guardaba un secreto dentro de sí, un misterio digno de las famosas muñecas rusas, esas que esconden una más pequeña en su interior. Este diamante, con su asombroso defecto natural, contiene dentro de él otro diamante más pequeño, lo que lo convierte en una rareza en el mundo de las gemas. Al mover la joya, el diamante interno vibra como si estuviera vivo, añadiendo un aura de misterio a su ya intrigante estructura. Lo que hace que este hallazgo sea tan excepcional no es solo el hecho de que contenga otro diamante, sino que su formación parece desafiar las explicaciones convencionales de la cristalización. En lugar de ser simplemente una inclusión de otro material, el segundo diamante está completamente formado dentro del primero. Es casi como si la naturaleza hubiera decidido jugar a la creación de arte, en lugar de seguir las leyes más estrictas de la física y la química. Los expertos aún no logran entender completamente cómo ocurrió este fenómeno. Algunos sugieren que una burbuja de aire quedó atrapada durante la formación, permitiendo que el segundo diamante creciera en su interior. Pero esta es solo una de las teorías. Lo interesante de esta gema es que, aunque su valor monetario sigue siendo incierto, lo que más fascina no es cuánto podría costar, sino la singularidad de su existencia. No hay otro diamante en el mundo con esta misma estructura, lo que lo convierte en una joya invaluable en el sentido más literal de la palabra. La pieza exterior pesa alrededor de 0,62 quilates, mientras que la pequeña joya interna pesa aproximadamente 0,02 quilates. La discrepancia en el tamaño solo añade otra capa de curiosidad a este enigma natural. A pesar de ser tan extraordinario, este diamante fue ignorado por mucho tiempo antes de que los expertos se dieran cuenta de su verdadero valor. Es como si hubiera permanecido oculto a plena vista, esperando que alguien lo notara. Al igual que las muñecas rusas tradicionales, su verdadero tesoro no era evidente a primera vista. Para muchos gemólogos y coleccionistas, este hallazgo representa uno de los enigmas más fascinantes del mundo de las gemas. Número 6. Funda de iPhone antigua. En un descubrimiento arqueológico en el corazón de Rusia, los investigadores se toparon con un objeto peculiar que parecía haber sido sacado directamente de la era moderna, una supuesta funda de iPhone. Este hallazgo fue realizado en un sitio arqueológico que normalmente permanece bajo agua, y cuando las aguas bajaron temporalmente, los arqueólogos aprovecharon para investigar. El objeto en cuestión no era lo que parecía a simple vista. Aunque en un principio se pensó que era una funda de teléfono moderna, resultó ser una antigua hebilla de cinturón, adornada con joyas incrustadas, lo que daba la impresión de una carcasa moderna. Este curioso hallazgo fue encontrado en la tumba de una mujer, y su peculiar forma y detalles levantaron cejas por la similitud con algo que hoy en día sería completamente común. Lo interesante de este descubrimiento es cómo algo tan antiguo puede tener semejante parecido con un objeto cotidiano moderno, lo que demuestra que, a lo largo de la historia, el diseño funcional y estético ha ido evolucionando en formas inesperadas. Número 7. Búnker 42 de la Guerra Fría. En lo profundo del subsuelo de Moscú, se encuentra un testimonio del miedo y la tensión que dominó gran parte del siglo XX. El Búnker 42. Construido durante la Guerra Fría, este refugio subterráneo fue diseñado para proteger a los líderes más importantes de la Unión Soviética en caso de un ataque nuclear. Stalin,
uno de los personajes más temidos de la época, supervisó la creación de este gigantesco complejo, que estaba perfectamente diseñado para resistir un bombardeo. Lo fascinante de este búnker es que no solo era un refugio, sino también una fortaleza que garantizaba la seguridad de los altos mandos soviéticos a través de túneles secretos que les permitían moverse rápidamente por la ciudad sin ser detectados. Aunque afortunadamente nunca fue utilizado en un conflicto real, hoy en día el Búnker 42 se ha convertido en una atracción turística, donde los visitantes pueden recorrer sus frías y robustas paredes y aprender más sobre un momento crucial de la historia mundial. Este lugar, que alguna vez fue un símbolo de la paranoia nuclear, ahora se alza como un recordatorio de los extremos a los que la humanidad estaba dispuesta a llegar para sobrevivir. Número 8. Momia monstruosa. En una mina de diamantes en la vasta región de Siberia, un hallazgo inesperado dejó perplejos a los mineros y científicos por igual. Una momia de un animal que parecía desafiar cualquier clasificación conocida. El cuerpo congelado de la criatura estaba en tal estado de conservación que los rumores comenzaron a correr. Algunos pensaron que habían descubierto los restos de un dinosaurio, mientras que otros especularon sobre la posibilidad de un monstruo prehistórico. Sin embargo, a medida que los científicos analizaron la momia, concluyeron que se trataba probablemente de un zorro o una nutria. A pesar de que la criatura resultó no ser un monstruo de leyenda, el descubrimiento subraya cómo el frío extremo de Siberia puede preservar cuerpos durante miles de años. Este tipo de hallazgos, aunque no siempre cumplen con las expectativas de fantasía, ofrecen una ventana fascinante al pasado y nos permiten vislumbrar cómo eran las especies que alguna vez caminaron por la Tierra. Número 9. Estructura ósea de mamut. Durante una excavación en Siberia, arqueólogos se toparon con un descubrimiento tan extraño como intrigante. Una estructura completa hecha enteramente de huesos de mamut. Estos colosales animales, que vivieron durante la Edad de Hielo, no solo proporcionaban carne y pieles para los antiguos habitantes de la región, sino que también se utilizaron sus huesos para construir refugios y otras estructuras. Lo más interesante de este hallazgo es que los huesos no solo estaban organizados de manera funcional, sino que parecían haber sido colocados con un propósito arquitectónico claro, lo que demuestra un nivel de habilidad y planificación por parte de los humanos que vivieron en esa época. Además, en los alrededores de la estructura, se encontraron evidencias de hogueras y fosas de almacenamiento, lo que sugiere que esta construcción no era solo un refugio temporal, sino un asentamiento donde los humanos y los mamuts cohabitaron de manera regular. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre las técnicas de supervivencia de los antiguos humanos, sino que también plantea nuevas preguntas sobre cómo se relacionaban con los gigantes de la Edad de Hielo. Número 10. Dólmenes del Cáucaso Norte. En las montañas del Cáucaso, dispersos entre la neblina y la vegetación, se encuentran los enigmáticos dólmenes, estructuras de piedra cuyo origen y propósito siguen siendo un misterio para los arqueólogos modernos. Estos monumentos, que datan de hace miles de años, fueron construidos con bloques de piedra perfectamente alineados, lo que deja entrever un conocimiento avanzado de arquitectura por parte de sus constructores. A lo largo de los años, se han descubierto dólmenes similares en diferentes partes de Eurasia, pero los del Cáucaso Norte destacan por su tamaño y complejidad. Algunos especulan que estas estructuras podrían haber sido utilizadas como tumbas, mientras que otros creen que podrían haber servido para rituales religiosos o como refugios temporales. Lo fascinante es que, a pesar de los estudios realizados, aún no se ha podido descifrar completamente el propósito de estos dólmenes, lo que añade una capa adicional de misterio a estas antiguas edificaciones. Hoy en día, los dólmenes del Cáucaso siguen siendo un recordatorio de que, por mucho que avancemos en la arqueología, siempre habrá secretos del pasado que se nos escapan. Número 11.
bolas de nieve gigantes. En una playa rusa, un fenómeno curioso sorprendió a los lugareños y visitantes por igual. Enormes bolas de nieve esparcidas por la costa, como si alguien hubiera comenzado la pelea de bolas de nieve más grande del mundo. Sin embargo, no fueron los humanos quienes hicieron estas gigantes esferas de nieve, sino la propia naturaleza. El proceso que las creó fue una combinación perfecta de temperatura, viento y agua. Mientras el hielo en el mar comenzaba a formarse, las corrientes y el movimiento del agua rodaron los fragmentos de hielo hasta convertirlos en estas enormes bolas que luego fueron arrastradas a la orilla. Aunque parezca un evento inusual, estas bolas de nieve gigantes también han sido vistas en otros lugares del mundo, como Michigan. Lo que hace especial este fenómeno es la precisión casi artística con la que la naturaleza fue capaz de formar estas bolas, algunas de ellas del tamaño de una pelota de playa. Verlas alineadas en la costa es una escena surrealista, casi como si algún gigante invisible hubiera decidido tener su propia diversión invernal. Número 12. Cachorro congelado de 18.000 años. En las heladas tierras de Siberia, un descubrimiento emocionante capturó la atención de los científicos. Un cachorro congelado que ha permanecido en el hielo durante 18.000 años. Apodado Dogor, este pequeño animal ha sido increíblemente bien conservado, con parte de su pelaje aún intacto y sus dientes de leche claramente visibles. Los investigadores creen que Dogor podría ofrecer información clave sobre la evolución de los perros y los lobos, ya que no está claro si pertenece a una de estas especies o es un antepasado común de ambas. Este tipo de descubrimientos son muy raros y proporcionan una visión sin precedentes de cómo eran los animales en épocas tan antiguas. El cuerpo del cachorro, preservado en las frías profundidades de Siberia, permite a los científicos estudiar de cerca sus características y posiblemente secuenciar su ADN para obtener respuestas sobre su linaje. Para los amantes de los animales, Dogor no es solo un cachorro congelado en el tiempo, sino una pequeña ventana a un mundo perdido hace miles de años. Número 13. Nanoestructuras en los montes Urales. En los remotos montes Urales, un descubrimiento fascinante intrigó a los científicos cuando, en 1991, se encontraron unas misteriosas nanoestructuras en forma de espirales y resortes. Lo realmente sorprendente es la edad estimada de estas diminutas piezas, más de 300.000 años. Este hallazgo abrió un debate sobre la posibilidad de que civilizaciones antiguas pudieran haber tenido acceso a tecnologías avanzadas, algo que va en contra de la visión tradicional de la historia humana. Las nanoestructuras, hechas de metales como el tungsteno y el cobre, presentan una fabricación tan precisa que muchos se preguntan cómo fue posible que existieran en una época tan lejana. Aunque no hay evidencia concluyente sobre su origen, algunos teorizan que podrían haber sido el resultado de fenómenos naturales, mientras que otros sugieren que tal vez pertenecen a una civilización perdida que poseía un conocimiento técnico inimaginable para su época. El misterio continúa, y hasta el día de hoy, las nanoestructuras de los montes Urales siguen siendo uno de los descubrimientos más desconcertantes de la arqueología rusa. Número 14. Huevos de dinosaurio en Chechenia. En el año 2012, un grupo de arqueólogos en Chechenia se encontró con un descubrimiento que dejó boquiabiertos a los paleontólogos. Más de 40 huevos de dinosaurio, perfectamente conservados, que datan de unos 60 millones de años. Estos huevos, de un tamaño considerable, fueron encontrados mientras los investigadores exploraban una región con cascadas que hasta entonces había estado mayormente inexplorada. El hallazgo no solo fue sorprendente por la cantidad de huevos, sino también por su extraordinario estado de conservación. Los estudios posteriores revelaron que estos huevos pertenecían a una especie de dinosaurio herbívoro,
y su descubrimiento contribuyó a entender mejor cómo era la vida en esta región durante el Cretácico. Ver estos huevos alineados en su nido prehistórico es una imagen que evoca la era de los dinosaurios y permite imaginar cómo habría sido el paisaje millones de años atrás. Para los científicos, este descubrimiento fue un tesoro invaluable que sigue proporcionando datos sobre la fauna prehistórica de la región. Número 15. Rinoceronte lanudo congelado. En el vasto y frío paisaje de Siberia, un rinoceronte lanudo fue descubierto, atrapado en el permafrost durante miles de años. Este antiguo habitante de la Edad de Hielo fue hallado en un estado de conservación tan impresionante que sus órganos internos estaban casi intactos, algo poco común en hallazgos de este tipo. La criatura, cubierta de un pelaje grueso que le ayudaba a sobrevivir en el clima extremo de su tiempo, ofrece una ventana única al pasado, permitiendo a los científicos estudiar no solo su anatomía, sino también su dieta, gracias a los restos encontrados en su estómago. Este rinoceronte no es solo una reliquia del pasado, sino un testimonio viviente de cómo los grandes mamíferos de la Edad de Hielo se adaptaron a su entorno. Los investigadores creen que este hallazgo podría proporcionar información crucial sobre la extinción de especies durante ese periodo, así como sobre el impacto del cambio climático en las grandes criaturas prehistóricas. Es un descubrimiento que no solo emociona a los paleontólogos, sino también a cualquier persona fascinada por los misterios del pasado congelado. Número 16. Cráteres en Siberia. En las vastas y heladas extensiones de Siberia, enormes cráteres han aparecido de manera repentina, algunos alcanzando los 50 metros de profundidad, dejando a los científicos perplejos. Estos cráteres, conocidos por formarse de la nada, son una anomalía que no se ha observado en ninguna otra región del mundo. Existen varias teorías sobre su origen, desde impactos de meteoritos hasta la liberación de gas metano atrapado bajo el permafrost. Sin embargo, ninguna teoría ha sido confirmada de manera concluyente. Lo más intrigante es que los cráteres parecen aparecer de la noche a la mañana, lo que añade un aire de misterio a su formación. A medida que el clima cambia y el permafrost se derrite, algunos científicos temen que este fenómeno se vuelva más común, lo que podría tener implicaciones significativas para el ecosistema de la región. Hasta que se descubra la causa definitiva, los cráteres en Siberia seguirán siendo uno de los misterios geológicos más inquietantes y fascinantes de la actualidad. Número 17. Extraterrestre pequeño cerca de una planta nuclear. En una planta de energía nuclear en Rusia, un hallazgo inquietante dejó a los científicos desconcertados. Lo que parecía ser el cuerpo de un pequeño extraterrestre fue encontrado cerca de las instalaciones. Este supuesto bebé extraterrestre rápidamente se convirtió en tema de debate. Algunos expertos creen que el aspecto extraño del cuerpo podría ser el resultado de la exposición a radiación, lo que habría causado deformaciones. Sin embargo, otros no descartan la posibilidad de que realmente se trate de un ser de otro mundo. El cuerpo en sí es diminuto, con características que no parecen corresponder a ninguna especie conocida en la Tierra. Aunque no existen pruebas concluyentes que apunten a su origen extraterrestre, el misterio que rodea a este hallazgo ha alimentado todo tipo de teorías conspirativas. La idea de que una planta nuclear podría haber jugado un papel en la creación o transformación de este ser solo añade una capa más de incertidumbre. Ya sea una deformidad provocada por la radiación o algo más, este descubrimiento sigue desconcertando a la comunidad científica. Número 18. Lobo momificado de 44.000 años. En julio de 2020, en Siberia, un grupo de investigadores hizo un descubrimiento impresionante: los restos perfectamente conservados de un lobo momificado de 44.000 años de antigüedad. El cuerpo de este lobo antiguo estaba tan bien preservado que sus órganos internos, incluyendo el cerebro, permanecían intactos.
Para los científicos, este descubrimiento fue una oportunidad única de estudiar una especie que vivió durante la Edad de Hielo y comprender mejor su biología y comportamiento. Sin embargo, el hallazgo no está exento de riesgos, ya que existen preocupaciones sobre la posibilidad de que virus o bacterias antiguas atrapadas en el hielo puedan ser liberadas al descongelarse. El equipo de científicos que estudia al lobo trabaja con extrema precaución para evitar cualquier posible contaminación. Este lobo momificado es más que un fósil. Es una cápsula del tiempo biológica que puede proporcionar respuestas sobre la vida de los animales que habitaron la Tierra hace miles de años. Número 19. Antiguo guerrero ruso. En el año 2019, arqueólogos en Rusia desenterraron la tumba de un guerrero que había sido enterrado junto a su esposa e hijos, lo que proporcionó una visión única sobre las costumbres funerarias de las tribus antiguas de la región. Lo que hizo que este hallazgo fuera especialmente interesante fue la cantidad de objetos valiosos que acompañaban al guerrero, incluyendo estribos, espuelas y un cinturón que sostenía una espada, sugiriendo que este individuo no era solo un guerrero cualquiera, sino alguien de alto rango o de una clase privilegiada. Los restos bien conservados de su familia y los caballos en los que habían sido enterrados dieron una idea de su estatus y de la importancia del viaje hacia la otra vida. Además, el lugar donde fue encontrado, una zona montañosa y remota, había protegido la tumba de los saqueadores, permitiendo que los arqueólogos pudieran estudiar a fondo los restos y los artefactos sin interferencias. El descubrimiento de esta tumba no solo revela detalles sobre el pasado guerrero de la región, sino también sobre las relaciones familiares y los rituales funerarios de esta cultura perdida. Aunque la causa de la muerte de esta familia sigue siendo un misterio, algunos expertos sugieren que una enfermedad o un conflicto con una tribu rival podrían haber jugado un papel. Número 20. Escultura de Shagir. En las profundidades de una turbera en Rusia, los arqueólogos hicieron un hallazgo que desafió todo lo que sabíamos sobre el arte prehistórico. La escultura de Shagir, un tótem de madera de casi 3 metros de altura y que data de más de 12.000 años. Este descubrimiento, que es el doble de antiguo que Stonehenge, ha dejado perplejos a los expertos en arqueología debido a su complejidad y al hecho de que ha resistido el paso del tiempo de manera tan excepcional. La escultura fue desenterrada en 1890, pero su verdadero significado no fue comprendido completamente hasta mucho después. Tallada con figuras geométricas y símbolos que aún no han sido descifrados, esta obra de arte antigua podría ofrecer una visión sin precedentes de las creencias y prácticas espirituales de los seres humanos que vivieron en esa época. Algunos estudiosos sugieren que podría haber sido utilizada en rituales o ceremonias religiosas, mientras que otros creen que podría haber servido como un marcador territorial o incluso un tótem de protección. Sea cual sea su propósito original, la escultura de Shagir sigue siendo un enigma fascinante que nos recuerda cuán poco sabemos realmente sobre las culturas antiguas que habitaron la Tierra hace miles de años.